En el curso de geometría sagrada, o sea, siempre surgen las preguntas. La pregunta más recurrente es ¿por qué geometría sagrada? Y a ver, entonces algunos creen que se va a hablar de religiones, de Dios. No, 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 nada que ver. Es geometría. Obviamente que tiene una relación con las mitologías, y ahí sí vemos mitologías comparadas, surge el misticismo, pero siempre relacionado necesariamente con el buen diseño a través de los números puestos en el espacio. Eso es geometría. Eh, Viene este nombre de Sagrada porque es parte de Vitruvio, ¿no? Aquel arquitecto que escribiera esos 10 libros encargados por el emperador Augusto, donde en los 3 primeros se pone a hablar de la vida, de la música, del arte, de filosofía, de cocina, de lo que quieras. Eh, Hasta que en el cuarto, después de haberte puesto en ese contexto, se pone a hablar de arquitectura, de geometría, de diseño. ¿Y cómo lo hace? A través de la construcción de templos, es decir, de diseñar proyectos para crear templos, que es lo que le pedían. Y a este templo lo diseña y lo proyecta y lo mide en función de la figura del hombre, de las proporciones humanas, ¿no? Entonces, ahí que está haciendo, está relacionando lo divino con lo humano, lo terrenal con lo celestial, por ponerle un calificativo. Pero en realidad, sagrado podría ser natural, la geometría natural, la geometría y punto. ¿Por qué? Porque todas esas relaciones armónicas que no inventa Vitruvio, sino que simplemente las descubre porque están en la naturaleza misma. Y si están en la naturaleza, son universales. Es decir, están en cualquier parte del mundo y además en todos los tiempos, todas las épocas, desde el principio de los tiempos hasta nuestros días. Esa es la universalidad de esta geometría. Obviamente que se manejan los números que se le llaman inconmensurables, que para algunos antiguos eran considerados sagrados. Son los números que no tienen terminación, tienen infinitos decimales. ¿Sí? De ahí sale la ley de oro, ¿sí? De la famosa sección áurea, y después Fibonacci, etc. Eso lo vemos en el curso. Y lo de los sólidos platónicos, que está estrechamente relacionado. Platón en el Timeo nos dejó una explicación gráfica, si bien el Timeo es un libro bastante complicado para comprender, pero bueno, yo todavía estoy tratando de entender algunas cosas. Donde resume el universo en 3 figuras: cuadrado, triángulo invertido hacia abajo y el círculo. El cuadrado, lo terrenal, lo humano, el hombre, la tierra, ¿sí? Los 4 elementos, la solidez, uno se planta, ¿no? Ahí las bases, todo eso representa lo humano. Ahí está el hombre. El triángulo, ¿sí? Que son sus anhelos, la aspiración a crecer, a elevarse espiritualmente, la evolución del alma, todo lo espiritual de eso humano. Y el círculo, que está en la parte superior, que representa ese plano, ¿sí? Más perfecto. El círculo es la divinidad, no tiene principio ni fin, es lo eterno, por eso está relacionado con lo divino, ¿sí? Y eso, puesto uno abajo del otro, genera un proceso donde lo divino va derramando hacia lo humano. Eso sería el camino de regreso de esta búsqueda de la que te hablé al principio, que es el hombre tratando de elevarse espiritualmente y llegar a esa plenitud. El camino del peregrino, ¿no? El del héroe. Ida y regreso. Ahora vos fíjate que yo marqué puntos, porque ¿cómo se hace esa conexión? Desde el centro, es decir, de la esencia de cada una de estas formas, que se intersecan a través de sus extremos. Con lo cual
aparecen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos. 7 es número cabalístico, número místico. Pero vos fíjate, cuando empezás a hacer este estudio de las mitologías comparadas, ves que esta disposición de estos puntos, y esto por eso hay que dibujarla. La geometría no solo es conocer la teoría, hay que dibujarla, porque la mitología que trae consigo todos estos conocimientos de esta geometría sagrada es algo con lo cual hay que convivir. La mitología no es parte pura y exclusivamente de lo racional, de la razón, es algo que aprendemos. No, 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 porque los mitos son dinámicos. Por eso son símbolos y no signos. Un signo empieza y termina ahí. Significante es significado. Y punto. Puede ser veraz, puede ser erróneo, puede ser una mirada subjetiva, pero queda ahí. El símbolo trasciende. ¿Por qué? Porque va mutando conforme las culturas, las civilizaciones, las historias de los pueblos. Por eso sobreviven a las generaciones y por eso son tan válidos al día de hoy aquellos mitos antiquísimos. Con esto, ¿qué te quiero decir? Por ejemplo, que dibujando esta estructura, yo llegué a representar, por ejemplo, una figura sentada con los 7 chakras, que no es ni más ni menos que esto. Después viene la codificación cromática, que está relacionado sí con las culturas orientales, que le dan significancias a esas ruedas energéticas y tienen que ver con la salud del hombre, etcétera, etcétera. Y vos fijate, es más, que el séptimo chakra, que está arriba de la cabeza, el chakra corona, está fuera del cuerpo físico. Es lo que está relacionando a este ser físico terrenal con el plano divino. En fin, pero básicamente son esas 3 figuras elementales, iniciales de todo, y que vos las vas a ver plasmadas en un montón de manifestaciones que no tienen necesariamente que ver con la geometría per se, sino que sí con las estructuras. Por ejemplo, Cézanne, después de todo el impresionismo que quería pintar la luz y la atmósfera, todo eso intangible y volátil, dice, no, las cosas se basan en 3 figuras fundamentales. Y cae en esta síntesis, en estas 3 figuras que después toma Picasso y el cubismo y genera, sí, todo ese movimiento estético, pero gracias a Paul Cézanne. La tipografía, mucho antes, ¿sí? Nuestro alfabeto basa el diseño de todos los signos, de todas las letras, en estas 3 figuras. Después, bueno, se estilizó con los 4 quintos, 5 de alto, 4 de ancho, pero todas las letras se construyen en base a cuadrado, triángulo y círculo. Es así. Y vos fíjate que siempre está esta relación 3 y 4 de la cual ya hemos hablado en otros videos, y todo unificado por el 1. Pero hay algo muy importante que decía Platón, que en el cuadrado, en ese hombre, estaban los 3 adentro. Estaba lo divino también, herejía, ¿no? Esto le costó a Leonardo persecuciones hasta el último de sus días, por otros motivos que le inventaron también. No, habrá sido cierto, pero básicamente era esto, su concepto herético. ¿Cómo el hombre iba a tener naturaleza divina si eso estaba vedado solo al dios o a los dioses en otras civilizaciones, o en todo caso a los enviados, ¿sí? a esos seres mitológicos que están ahí, que son terrenales, pero son hijos de algún dios, ¿sí? Entonces, claro, pero esto ya viene, fíjate, hace mucho. Y se ven muchas cosas. A ver, me acuerdo así, enseguida, de esta relación 3 y 4, los 3 mosqueteros, por ejemplo. Más allá de los nombres, ¿sí? De D'Artagnan, Aramis, Porthos, ¿no? Es decir, lo que representaba cada uno, ¿no? Y no es casual que a ese tercero se le haya agregado el cuarto, ¿no? Porque eran la valentía, la fuerza y la inteligencia. Pero
¿Qué le faltaba a eso para ser elevado? Athos, que representa la nobleza del alma. Ahí sí tenemos a un hombre más empático, más a la altura de las buenas intenciones y demás. No era todo épico, todo batalla, guerra, que bien sirvió para narrar aventuras. Pero faltaba la otra parte. Esto eleva más a ese tipo de discurso. Y en lo filosófico, por ejemplo, a mí me parece muy interesante ese número 4 que se cuela en estos tres cínicos principales. Cínico no es el calificativo como lo usamos hoy. Cínico viene de cúnico, que tiene que ver con los canes, con los perros, ¿no? Porque era vivir como un perro, alegre y pobre como un perro callejero. Esa relación de Antístenes, que fue el primero, que era discípulo de Sócrates, que era vivir austeramente, con lo mínimo, que es un poco lo que va llegando cada persona en todos los tiempos con la edad, ¿no? Prescindís de un montón de cosas, aprendés a vivir con cada vez menos. Eh, entonces, esto era un poco bastante diferente a lo que pensaba Aristóteles y sus discípulos. De ahí de Antístenes, que era un tipo que vivía normalmente y si tenía que ir a una cena y comer bien y tomar vino, lo hacía, pero no lo tomaba como hábito. Su hábito era la austeridad, lo mínimo, las privaciones, porque eso elevaba su pensamiento, su espíritu, etc. Discípulo de él fue Diógenes. Diógenes sí, ya un desastre. El tipo hacía sus necesidades en público, todas sus necesidades, se satisfacía sexualmente también en público, todo porque él decía, bueno, ¿por qué? ¿Por qué ocultar y demás? Y aparte era violento en transmitir su discurso, era irónico, en fin. Esa es la parte más primitiva, más terrenal, es el cuadrado, ¿no? Venía de Antístenes que buscaba ese triángulo de donde verter los grandes valores. Y después a Diógenes le sucede Crates de Tebas, que él fue el primero que tuvo que enfrentar ese dilema de dejar todo, porque él venía así de una familia adinerada, ¿no? Entonces los otros dos no. Entonces él empieza por ahí, lo sigue a Diógenes y agrega a su chica, su novia, que cuando lo ve se enamora de él. Es más, obviamente que la familia no quería que siguiera este pordiosero mugriento que era este filósofo Crates. Ella dice, bueno, si no me dejan que lo sigan, me suicido. Bueno, tenía así esa fuerza. Y esta mujer fue la primera que se conoce que compartía estos banquetes de los filósofos, estas reuniones donde se dedicaban a filosofar, a pensar acerca de la vida, que no la veía muy bien, pero bueno, era cobijada por Crates. Entonces fue paulatinamente aceptada y pensaba y decía de igual a igual que los varones. Este es el número 4 que yo te digo que se cuela ahí entre esta tríada de filósofos cínicos, en esta trinidad, ¿no? Estos tres mosqueteros al que se le agrega esta cuarta parte que completa una idea y es lo que lo hace más trascendente todavía. Por eso esto te quería hablar de lo que tiene que ver con los sólidos platónicos, con la geometría sagrada. Obviamente que hay mucho más, porque a la geometría sagrada hay que experimentarla, hay que dibujarla. ¿Sí? Ahí se empieza a entender el tema del sentido de los mitos y lo que va a representar para vos, es decir, para cada uno de los que experimenten, de que pongan en acto estas ideas, estos símbolos y esta sensibilidad, porque en esa relación es donde está esa verdad de las cosas y esa relación, al ser personal, va a ser la verdad de cada uno.